Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar la prueba de una resistencia. En este caso, bueno, es una prueba destructiva. Y para comenzar, podemos observar que se va a hacer una prueba en este tipo de resistencia, que es una resistencia muy común. Esta resistencia, debido al tamaño, podemos suponer, o bueno, más bien sabemos que por ese tamaño, la potencia máxima que soporta es un cuarto de watt, es decir, 0.25 watts. Entonces, recordando en este caso cómo se define la potencia, que sería voltaje por corriente, o también como corriente al cuadrado por resistencia, o como voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces de aquí nosotros, tomando en cuenta esta última ecuación que tenemos aquí en la derecha, entonces nosotros despejamos lo que viene siendo el voltaje. Esta resistencia, cabe la pena mencionar también que es la banda de colores es café negro negro, lo cual significa que es una resistencia de 10 ohms. Es lo que nos marca el fabricante. Sin embargo, al medirlo en el multímetro nos marca 9.9 ohms, que bueno, está dentro de la tolerancia, ¿no? Entonces de ahí, despejando el voltaje, tenemos que un valor de 1.57 volts. Esto significa que para este caso lo máximo que puede soportar es 1.57 volts. Vamos a hacer la prueba en la cual va a estar en paralelo con una fuente de voltaje. Entonces, y de ahí vamos a ir aumentando el voltaje poco a poco, y vamos a ver cuál sería su comportamiento. Antes de comenzar con la prueba, este vendría siendo el circuito que estaríamos nosotros utilizando. Es bastante sencillo, únicamente tenemos una fuente de voltaje de corriente directa que va a ser variable, y tenemos en paralelo nuestra resistencia. Vamos a ir aumentando el voltaje y vamos a observar cómo responde esta resistencia. Entonces damos inicio con la prueba. Entonces podemos observar cómo comenzamos con este voltaje de 1.21 volts, y bueno, estamos ahorita en un nivel adecuado. La resistencia no va a sufrir ningún daño hasta que sobrepasemos los 1.57 volts, que fue lo que se calculó. Aquí ya la resistencia, ya tenemos más potencia de la que puede soportar. La resistencia entonces estaría empezando a calentarse demasiado. Vamos a ir aumentando el voltaje. Ahí está. Entonces aquí lo que podemos observar, bueno, ya la resistencia ya no soportó, y bueno, empieza ahora sí que a destruirse. De esta prueba podemos observar cómo quedó a final de cuentas esta resistencia. Y si nos dimos cuenta, bueno, en este caso es hasta los 10.25 volts cuando ya empieza a destruirse esta resistencia. Por lo tanto, sustituyendo este voltaje, podemos darnos cuenta que la potencia que le estábamos aplicando es de 10.61 watts. Recordemos que lo máximo que puede soportar esta resistencia es 0.25 watts. Entonces, debido a esto, tenemos que estaba trabajando a 42.44 veces mayor a lo que podría soportar esta resistencia. Por lo tanto, bueno, pues de hecho por eso quedó así. Vamos a hacer otra prueba. Tenemos otra resistencia también de 10 ohms y el mismo tamaño, y curiosamente esta resistencia es también bueno, la imagen es la misma que la anterior, pero si es otra resistencia. Curiosamente es 9.9 ohms lo máximo, más bien la resistencia que también tiene, coincidió con la anterior. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aumentar el voltaje, pero esta vez poco a poco. Para esta prueba vamos un poco más lentos. Entonces aquí vamos a ir aumentando poco a poco el voltaje. Todavía, bueno, aquí estamos ya afuera del rango que estaría seguro para la resistencia. Vamos a tratar de aumentar un poquito más el voltaje. Ok, un poco más.
Vamos a llevarlo a unos 7 volts. Bueno, aquí está como 7, casi 7. Entonces aquí podemos observar que la resistencia ya se está quemando. No sé si alcanzan a notar un poco el humo que está saliendo. Vamos a dejarlo un poco más. Y bueno, en este caso pues no es tan, no hubo fuego como la resistencia pasada, pero no sé si alcanzaron a notar que sí podemos observar o se pudo observar en su momento un poco el humo de esta resistencia. Entonces esta resistencia la mantuvimos cerca del 7.05 volts aproximadamente, la dejamos ahí en ese voltaje, y a ese voltaje la potencia es de 5.02 watts, lo que significa que en este caso es más de 20 veces, poco más de 20 veces mayor a lo que puede soportar esta resistencia. Entonces de aquí lo que se puede concluir es tener cuidado en cuál sería la potencia que le estamos aplicando a las resistencias cuando estamos realizando algún circuito electrónico, porque dependiendo del tipo de resistencia en este más bien el tamaño de la resistencia, para este caso son resistencias de carbón, hay unas resistencias que son un poco más grandes, más grandes, y este tipo de resistencias bueno, pues soportan mayor potencia. Hay unas resistencias de este tipo que soportan hasta 1 watt. Entonces en este caso pues es necesario ser cuidadosos al momento de diseñar y utilizar este tipo de resistencias. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el video, y bueno, los invito a ver algunos otros videos que se han estado publicando en este canal. Gracias.